Comienza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós. Bienvenidos, queridos oyentes, un lunes más a Armonía Universal, su programa dedicado íntegramente a la música antigua aquí en Radio María. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y vamos a comenzar ya este episodio dedicado a la Santísima Virgen María. Y lo haremos con una de las joyas musicales que dio el siglo XVII. Hablamos de las Vespro de la Beata Vergine o Vísperas de la Virgen, unas vísperas que el compositor italiano Claudio Monteverdi incluyó en la segunda parte del volumen titulado Sanctissima Virgine Missa senis vocibus ad ecclesiarum choros ac vespere pluribus decantandae cum non ullis sacris concentibus. Lo hizo en julio de 1610, por lo que estamos en un momento de suma importancia en la vida de Monteverdi. Ya es maestro de música de la corte de Mantua. Le han concedido dirigir conjuntamente la música tanto religiosa como profana. Está publicando con notable éxito sus cuarto, quinto y sexto libros de madrigales. Ha estrenado con gran boato sus óperas Orfeo y Ariadna. Y es una estrella del firmamento musical, en definitiva. Todo lo que toca se convierte en oro, pese a que apenas cuenta con 44 años de edad. Le protege, eso sí, la familia Gonzaga, que gobernaba el ducado de Mantua en Italia. No tenía problemas económicos, lógicamente, tampoco laborales, pero sí es cierto que Monteverdi aspiraba a más. En concreto, miraba con cierto deseo y admiración a Roma, y por ello dedica estas vísperas al Papa Pablo V. Además, viaja en persona para dárselas, con la confianza de que le granjearán el respeto de la curia y conseguirá un puesto en la capilla musical de la Santa Sede.
Hemos escuchado la versión de las Vespro de la Beata Vergine, Vísperas de la Virgen, de Claudio Monteverdi, en la magnífica interpretación de los English Baroque Soloists, los sacabuches y cornetas de Su Majestad, el coro Monteverdi, el coro infantil del Oratorio de Londres y John Eliot Gardiner a la dirección. Pues bien, de su estreno, digamos, público, no se tiene constancia. Posiblemente fuese tiempo después del viaje a Roma que mencionábamos, del cual sí conocemos su primera interpretación, que fue el 15 de agosto de 1610 con la Capilla Julia. Y aunque estaba prohibido el uso de instrumentos en las capillas papales, tampoco se podía tocar el órgano, sí que se solía pasar por alto si la ocasión lo merecía. En este caso, sí. De ahí que, aunque lejos de su edición más conocida e instrumental, Monteverdi utilizó el órgano, posiblemente alguna tiorba y quizás algunos instrumentos de cuerda, algún violín. Y a pesar de que gustó muchísimo al Papa, eso sí, no consiguió el trabajo que él estaba demandando hasta 3 años después, con el puesto de la capilla musical de la Basílica de San Marcos. Tampoco se puede conocer la repercusión que tuvo este viaje a su vuelta a Mantua, pero lo cierto, y eso sí lo sabemos, es que apenas un año después, Francesco Gonzaga lo despide de su servicio. Todavía no hemos dado con la tecla de por qué fue, igual algunas rencillas y alguna desobediencia. En fin, pero vamos a conocer primero, aunque por encima, quién fue Claudio Monteverdi como artista. Estamos hablando de un compositor que coincidió con una generación extraordinaria de artistas, de artesanos, de científicos que nacieron alrededor de 1560. Y eso incluye, claro está, a Galileo, a Shakespeare, a Cervantes o a fantásticos pintores como Caravaggio y Rubens. Pero si hacemos un paralelismo con alguno de estos, el más cercano sería el de Shakespeare. Realmente son muy similares y hay mucho de su propia vida en sus obras y de sus obras en su vida. Monteverdi, por ejemplo, hace exactamente eso. Tiene a los cortesanos, tiene a los dioses, pero también a los sirvientes. Estamos hablando, claro, dentro de su catálogo musical. Para él, todos estos personajes tienen la misma importancia. Todos deben expresar la total intensidad y variedad de las emociones humanas. Emerge, por ejemplo, a través de sus letras, siendo ardiente, siendo impulsivo, creativo, pero también sufriente. Él dice, por ejemplo, ¿cómo puedo describir el viento y las obras y los conceptos abstractos en la música? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, a través del ser humano. Si la audiencia se conmovió hasta llorar cuando hizo su Orfeo o cuando hizo su Ariadna, es porque detrás había un ser de carne y hueso. Y eso lo encontramos precisamente en las vísperas de la Virgen María.
La aparición de las vísperas de la Beata Virgen María junto a la misa en Io Tempore no se da por casualidad. Hablamos de una misa a 6 voces, a capela, compuesta siguiendo los cánones del estilo antico, con el único acompañamiento del órgano. Hablamos de su versión original para la Santa Sede, no de esa segunda versión que hablaremos más adelante. Y es esa precisamente donde radica la particularidad más notable de la pieza, no solo en su sencillez, sino también en el carácter renacentista que lleva impreso. Monteverdi, según la mayoría de historiadores musicales, es un compositor barroco, de eso no hay duda, aunque estamos a caballo entre dos épocas, porque por temporalidad aparece en la primera etapa barroca. Pero, como digo, está a caballo entre dos mundos, el de un renacimiento en sus últimos días y el de un barroco aún por definir. Y sus vísperas son quizás el mayor ejemplo de ello, incluso más que el Orfeo. Hoy en día es una fascinante obra en mezcolanza de formas de dos etapas, en principio tan diferentes, pero al fin y al cabo, pues no tanto, ¿no? Ya lo iremos descubriendo. Y es que a tenor de las numerosas interpretaciones actuales, tanto históricas como más comerciales, lo que se escucha no es otra cosa que una versión del propio compositor, mucho más ornamentada en esta segunda pieza, mucho más instrumental que la que presentó al Papa Pablo V. Vemos precisamente esa evolución dentro de su propia obra, ¿no? Esta edición posterior, la que estamos escuchando hasta el momento, pues presenta la destacadísima fanfarria, ya una fanfarria barroca en todos sus elementos y que también utiliza en la ópera del Orfeo. Lo sacro y lo profano aquí se dan la mano en un comienzo monumental que contrasta con la sobriedad, con la sencillez de su primera edición. Ahora nos vamos a centrar en esta primera edición, hemos hablado de ella pero todavía no la hemos escuchado, que presentó al Papa, al Santo Padre, en 1610 y que suena así de la mano de la agrupación Ludus Modalis con Bruno Boterf a la dirección. Sanctissimae Virgine Missa senis vocibus ac vesperae pluribus decantandae cum nonullis sacris concentibus ad sacela sive principum cubila accommodata opera Claudio Monteverdi un perifecta a Beatissimo Paolo V Pontificus Maximus consecrata. Misa para la Santísima Virgen, para 6 voces y vísperas para varias voces con algunas canciones sagradas adecuadas para capillas y cámaras ducales, obra de Claudio Monteverdi en ofrecimiento al Beatísimo Pablo V Pontífice Máximo. Pues así aparece en el frontispicio el título que Monteverdi otorga a la colección que engloba las vísperas de la Beata Virgen María. Indica que debe ser decantada y adaptada a las capillas para estar en concordancia con lo sagrado. Todo esto, claro, acompañado de instrumentos y compuestos sopra canti fermi, es decir, para voces unidas a instrumentos. Algo muy normal en un compositor que hasta ese momento de 1610 pues se había dedicado a la música profana con sus libros de madrigales,
con sus óperas, incluso con sus ballets. Y es que tal era el gusto de la familia Gonzaga, que le protegía, que le pagaba, y pues que simplemente creemos que no le consideraba un gran compositor religioso porque contrataba a otros autores para este tipo de encargos. Es por eso que Monteverdi incorpora piezas instrumentales de las más diversas formas y estilos profanos también dentro de una magna obra sacra, todo, como decimos, un oficio de vísperas que pasa a comenzar en esta edición barroca con un responsorio que incluye las ya mencionadas trompetas del Orfeo en fanfarria en esa versión pontificia. Todo ello acompañado por un monótono cántico armonizado por el coro, que repite un estribillo de forma silábica, o sea, sílaba a sílaba, y que se asemeja al falso bordone, como escuchábamos anteriormente. Y de esa forma, pues se va sentando la pieza sobre unos que deberán sostener nada menos que 5 salmos puestos en música, 5 motetes concertantes, 2 magníficas, una sonata, 5 antífonas, el himno, Ave Maris Stella y una conclusión en canto llano. Estas piezas, claro está, no tenían por qué ser interpretadas a la vez, sino que podían ser elegidas para una víspera determinada, por lo que Monteverdi pues las separa en fragmentos más instrumentales o más vocales, en cuyo caso apenas sería acompañada por el órgano, y en alguna ocasión también pues de instrumentos de viento y el clave como bajo continuo. Vamos a poner un ejemplo de ello. Escuchamos a continuación la sonata Sopra Sancta Maria, ora pro nobis, Santa María ruega por nosotros, escrita en forma de canción con variaciones para un gran conjunto instrumental que mantiene una novedosa idea de agregar una serie de exposiciones del Cantus Firmus, 11 en total, interpretadas en este caso por la sección de voces blancas del coro. Y lo vamos a escuchar con la agrupación Cantus Col y Konrad Junghanel a la dirección.
Una de las piezas más interesantes de las vísperas marianas de Monteverdi se encuentra en el motete a una voz, Soy Morena, el célebre Nigra Sum en latín, donde el compositor cremonés aprovecha para reutilizar la música de sus madrigales profanos, incluyendo un texto del Cantar de los Cantares. ¿Y por qué utilizó este libro de la Biblia? Bueno, pues por dos razones. Porque puede interpretarse como un texto mariano y por la popularidad que tuvo el cantar durante todo el siglo XVII, también del XVI, incluso parte del XV, como podemos ver en alguna pieza pues, de algún español como Mateo Flecha. Y es que servía perfectamente este tema del Nigra Sum para expresar las pasiones internas de los compositores barrocos, haciendo interpretaciones alegóricas, identificando al desposado con Dios y a la desposada con la Iglesia, también relacionando al oscuro con el pecado y al fin de los días con el solemne y premonitorio Tempus Putationis Advenit. Por tanto, la exposición de los hechos va apareciendo con continuas figuras retóricas, con hipérboles, con ironías, y textualmente dice así: Soy morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén, por lo que el rey me amó y dentro de su dormitorio me dijo: levántate, mi amor, y sígueme porque el invierno y las lluvias han cesado, brotan las flores en el campo y ha llegado el tiempo de la poda. Llama la atención esta libertad que se toma el texto, ¿verdad? Y pues que Monteverdi sabe otorgar muy bien a los intérpretes, tanto en la primera versión como en la segunda. Pero aún así también sorprende lo descriptivo de sus indicaciones y la gran orquesta y el conjunto coral que prevé en su segunda edición. Hablamos de 2 sopranos, de un alto, de 3 tenores, 2 bajos, 2 coros mixtos doblando al tenor en su parte vocal, 2 violines, 3 violas, un cello, un contrabajo, 2 flautas tenor, además, 3 cornetas, 3 trombones y un trombón bajo, además del continuo, que puede ser interpretado por el órgano o por el clave. Una agrupación majestuosa que nosotros vamos a escuchar en la también preciosa versión que hace Les Actes Florissants bajo la dirección de William Christie. Sed formosa filie, formosa filie, formosa. Nigra Sed formosa, formosa filie, et introduxit in cubiculum suum, et dixit amica mea, surge, surge et veni, veni, iam
hiems transit immer abidet recessit flores apparuerunt in terra nostra. Surge, amica, surge, amica mea, amica mea, surge, surge et veni, veni. Iam hiems transit, immer habit et recessit, flores apparuerunt in terra nostra. Demus Después de escuchar este número Nigra Sum de las Vísperas de la Virgen María de Claudio Monteverdi, interpretada por la agrupación Les Arts Florissants con William Christie a la dirección, vamos a degustar otro de los momentos álgidos de la obra. Y es que si se puede mantener una, digamos, potencia continua, se llega a la apoteosis del motete, en mayúsculas, sobre el texto Duo Serafín, a tres voces y continuo, que se debe realizar en un estilo representativo dentro del estilo madrigalesco, y que algunos, si son asiduos a este programa, quizás les remita un poco al Stabat Mater de Pergolesi, que sin duda lo tomó como referencia años después. Para que lo entiendan, estamos ante un fragmento totalmente teatral. De ahí ese estilo madrigalesco. Un estilo muy sobrecogedor porque, pues porque lo pide el texto. Dos serafines cantando alternativamente lo bueno, que es la gloria de Dios, santo, santo, santo Señor de los ejércitos, y encima, pues un poco estereofónicamente, uno en un lado de la nave del templo y otro en el otro lado, casi gritándose a cada cual más por la gloria celestial. En definitiva, un momento de lucidez expresiva de Monteverdi como pocas veces hemos visto antes, o ninguna. Aquí aparece eso que en musicología llamamos el quilisma, que viene de un signo de la notación neumática del canto llano, del canto gregoriano, y que en la misma sílaba nos hace subir hasta los cielos, hasta lo más agudo. De hecho, se dibujaba como una especie de omega invertido, o una M invertida, donde la línea derecha de la M se alargaba hacia arriba. En fin, un adorno, un ornamento muy resultón que es posible que se hiciera en origen, además con la voz quebrada. Todavía se puede extraer más de este número, no vamos a hacerlo todo, pero sí dar estas pequeñas pinceladas, por ejemplo, de esta parte musical, y es que nos habla del misterio de la Trinidad en el final del motete, que es muy meditativo, porque lo hace sobre el misterio central de nuestra fe católica, cuando dice aquello de tres sunt. Tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un efecto muy teatral, clarísimo, si lo vamos analizando a estos niveles, y que vamos a escuchar con la agrupación Pygmalion
de Rafael Pichon.
Una de las particularidades extrañas de estas vísperas marianas de Monteverdi es la inclusión precisamente de lo que acabamos de escuchar, del dúo Serafín, jamás incluido antes en una celebración mariana, pero que no desentona nada al estar dedicado a Santa Bárbara, conocida, ¿no?, por el martirio sufrido al creer en la Trinidad. Y es en esa referencia trinitaria donde se puede justificar su inclusión, y que precisamente sería a partir de ese momento un germen para que otros compositores utilizaran este motete en nuevas vísperas a la Virgen. Quizás pueda ser esta otra explicación, junto a la sonata Sopra Santa María, de que esta obra de Monteverdi no constituye unas vísperas cerradas, sino que pueden ser utilizadas en función de la festividad que se celebre. Como decíamos al comienzo del programa, los dos Magnificats además no deben ser interpretados consecutivamente. La elección de uno o de otro depende de la festividad o de la limitación instrumental que tuviese cada capilla musical. El primero de estos cánticos, eso sí, aparece con indicaciones de ser cantado a 7 voces y 6 instrumentos, mientras que el segundo cántico se limita a 6 voces y un conjunto que interpretará el órgano, aunque podía incluirse también algún instrumento de viento, al igual que se hacía en Petit Comité, en la Santa Sede. Sobre esto último, como digo, no hay elección posible, puesto que se indican los registros que debe utilizar el organista. ¿Pero por qué son dos? Bueno, pues por la lógica idea de que hacer uno solo no sirve, ¿no? Monteverdi piensa más bien en las fiestas dobles, unas celebraciones que cuentan con 2 vísperas, las cantadas el día anterior y las de la propia festividad. En las grabaciones discográficas muchas veces se interpretan de seguido, pero de forma natural debería ser el primero, el primer Magnificat para las vísperas primeras y el segundo Magnificat para las vísperas segundas. Y yo creo que con esto ya hemos desgranado suficiente, ¿verdad?, de esta obra para que, si lo desean, puedan escucharla completa y sin interrupción en su casa cuando quieran, si tienen los discos o a través de internet, si les resulta más cómodo. De todas formas, como hemos dado bastantes datos, para no perderse ninguno, que sepan que pueden volver a escuchar el programa entrando en nuestra página de podcast en Radio María. Pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico armoniauniversal@radiomaria.es. Recuerden, armonía con H. Armonía Universal, todo junto, armoniauniversal@radiomaria.es. Y nada más, espero que les haya gustado este episodio dedicado a las vísperas de la Beata Virgen María de Claudio Monteverdi, y nos vamos a ir escuchando el segundo de sus Magnificats, mucho más austero que el primero, pero no por ello menos bello, con la agrupación Ludus Modalis y su director Bruno Potter. Y les esperamos dentro de 2 semanas, como siempre, ahora el lunes 8 de junio a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, aquí en Armonía Universal de Radio María.
finaliza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós.